Bueno, nos interesa mucho saber cómo va a impactar en la economía, por eso estamos saludando ya al economista Agustín Echevarne para hablar de este tema. Muchas gracias, Agustín, por estar esta noche con nosotros. ¿Te quedó claro a vos Un placer, buenas noches. cómo va a ser el panorama con el tema del manejo del tipo de cambio y esta modificación que va a tener el dólar oficial? Bueno, es muy difícil de saberlo en realidad, porque yo no sé si creo en lo que está diciendo ahora Massa, porque ha dicho tantas cosas y después lo que ocurre son cosas diferentes, ¿no? Lo que sabemos es que él hizo una evaluación de 22% en agosto y ya desde ese momento la inflación fue cerca del 40%. Entonces empezar ahora a hacer una evaluación de tipo Cronin Peck de 3%, lo que fuere, suena poco creíble, ¿verdad? Es mucho más probable que una vez que termine las elecciones hagan un ajuste mucho más grande del tipo de cambio. Y no solo del tipo de cambio, sino que tenemos que pensar en todos los precios que están retrasados, ¿no? Pues los combustibles, digamos, 3 meses de 40% de inflación, el acumulado de 3 meses fue 40%, y los combustibles subieron 10%. Entonces, con eso puede ser que tiren 3 semanas, pero están perdiendo plata. Está claro que después van a tener un nuevo ajuste. Es decir, yo creo que si uno mira lo que dice Maquiavelo, y eso los políticos lo conocen muy bien, Maquiavelo sugiere hacer el mal de golpe y el bien de a poco. De modo tal que yo creo que de acá a fin de año, gane quien gane, vamos a ver ajustes mucho más grandes de lo que estamos viendo ahora. Lamentablemente, el desastre de la situación actual es que la inflación está corriendo a un ritmo de 300% anual, si tomás los últimos 3 meses acumulados, anualizándolos. Y si además de eso tenés inflación reprimida, porque tenés tipo de cambio retrasado, tenés combustible retrasado, una cantidad de productos que están atrasados, lo que se viene es un salto importante de la pobreza, lamentablemente, de acá a fin de año. Ahora, Agustín, ¿vos creés que si gana Sergio Massa va a corregir todos los precios relativos o va a haber un maquillaje? Te pregunto esto porque él durante la campaña está haciendo mucho énfasis en cuánto cuesta un litro de nafta cuando él es ministro de Economía y cuánto costaría con Milei. Hicieron lo mismo con el boleto de tren y de subte. Digo, hizo campaña con eso. ¿Vos creés que va a corregir esos precios o que los va a mantener? Te diría dos cosas. Por un lado, que la comparación que él hace, por supuesto, miente. Y miente porque está haciendo campaña de miedo, porque si tiene que mostrar lo que realmente pasó, no tiene nada para mostrar. La economía es un desastre. Hay un aumento de la inflación tremendo, digamos 300% anual. Cuando él llegó estabas a 80%, ahora estás a un ritmo de 300%. Los salarios vienen cayendo fuerte, las jubilaciones vienen cayendo en términos reales. Mirás, todos los indicadores son muy malos. Entonces lo único que le queda es hacer una campaña de miedo con respecto a Javier Milei. Pero Javier Milei explicó que dos cosas que son importantes. Una, que simultáneamente con el retiro paulatino de los subsidios, va a haber un retiro de los impuestos, de forma tal que la tarifa no va a subir tanto como muestra Massa, sino que va a subir menos. Pero además digo que lo va a hacer de un modo gradual, que más allá de si uno está de acuerdo o no, lo que él afirmó es que lo va a hacer de una manera gradual e incluso se refirió a lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Pero Agustín, vos decís que Massa miente con respecto a la campaña de miedo de lo que va a hacer Milei, pero yo te estoy preguntando, ¿qué pensás vos que va a hacer Massa? Porque Massa dice, conmigo es este precio. Es que yo creo que Massa va a terminar haciendo algo parecido a lo que dice Milei, porque no le queda otra. O sea, la Argentina está que no da más. Es decir, no da más porque tenés... Si vos tenés que tener el dato que es muy simple. La deuda argentina está en 415.000 millones de dólares y los bonos rinden 30 centavos. Es decir, nadie cree que la podés pagar. Si no, no rendirían 30 centavos. Después tenés el Banco Central con reservas negativas en 12.000 millones de dólares y con una deuda remunerada, es decir, la parte de las LELIQs famosas que todo el mundo habla, bueno, están creciendo a un ritmo de 300% anual. Es decir, tiene que hacer un cambio, este sistema no va más. El sistema cambiario de la Argentina está totalmente distorsionado y en un sistema que también es una mentira que está diciendo Massa, que la repite, que él quiere un modelo exportador. Y en realidad lo que está haciendo es un modelo anti-exportador, porque cuando vos tenés un tipo de cambio de 360, el tipo de cambio comercial contra 800, 900, 1000, depende de las semanas, que está el otro, es una brecha cambiaria de 150%, en realidad
es un modelo donde estás premiando al importador y castigando fuertemente al exportador. Y por lo tanto te quedas sin dólares. Agustín. Ese esquema no va más. O sea, ese esquema todos sabemos que va a cambiar. No tiene forma de seguir sustentándolo justamente más allá del 19 de noviembre. Por ahí tira hasta el 10 de diciembre, pero yo te aseguro que de acá a fin de año vamos a ver un cambio de régimen cambiario y vamos a ver cambios en los precios relativos, porque el sistema actual, yo creo, no da más. Hablando de esta cuestión, vos recién citabas a Maquiavelo y esta idea de hacer el mal de golpe. Si el que llega al gobierno es Javier Milei, ¿de qué manera administraría esos cambios? ¿De manera radical, sin gradualismo, teniendo en cuenta qué instancias desde tu punto de vista? Yo creo que también va a confiar en hacer un cambio rápido, porque el problema de los cambios graduales es que suelen ser mucho más dolorosos a la larga. Por ejemplo, cuando vos tomás, cuando cae el muro de Berlín... No, pero espérame un segundito. Un cambio rápido, pero ¿cuánto de profundo y en qué orden? Bueno, es difícil de poner datos porque estamos en una montaña rusa. ¿Vos viste lo que es cada semana? O sea, cuando uno mira los datos, hace 3 meses atrás no estábamos tan mal como estamos hoy. Hoy tenés un problema, yo me imagino que en diciembre vos podés tener saltos de tipo de cambio de 50% en un mes. ¿Por qué? Porque si vos mirás lo que viene pasando y decís, si yo quiero obtener credibilidad en el mercado, tengo que hacer un cambio más bien drástico de lo que puede ocurrir. Porque si no, lo vas haciendo de a poco y es como la muerte de los 1000 tajos. Y eso no se aguanta más. Argentina viene con ese proceso de caída que se va deteriorando mes a mes en la situación del Banco Central y la situación de todos los argentinos, porque la inflación tan grande que tenemos, la inflación hay que entender, es un crimen de lesa humanidad, porque afecta a los más pobres. No te dicen te doy subsidio, claro, pero después te destruyo el salario con la inflación. Te estoy destruyendo. Y después no te alcanza la plata para nada. Agustín, si el cambio es tan drástico y es tan profundo, también va a tener un impacto social. ¿Cómo pensás que, estamos trabajando con la hipótesis de un Milei presidente, cómo pensás que va a trabajar esta otra arista que es muy sensible, ¿no? Va a haber una sociedad que estará pauperizada en un porcentaje muy alto. ¿Tendrá que soportar ese cambio profundo y radical o pensás que va a haber algún tratamiento especial para ese sector en particular? No, yo creo que hay un tratamiento especial porque lo ha dicho, ¿no? O sea, vos no podés, lamentablemente vos no podés ayudar a todo el mundo, pero sí podés ayudar al 10 o 15% de la gente que está en la peor condición. A esa gente obviamente tenés que ponerle un colchón, ¿no? Es decir, no podés mandar a la gente directamente con todos estos ajustes sin problema. Entonces vas a tener una tarifa social, ese tipo de cosas muy probablemente va a ocurrir con cualquiera, porque tenés que tratar de sostener a la gente que más sufre. Lo que no podés hacer, y esto es lo que es tremendo, es que hay una buena parte de la población que es de ingresos medios, pero que los ingresos medios de la Argentina han caído a nivel casi de la pobreza, están al borde de la pobreza. Lamentablemente, a ese sector es el que más va a sufrir. Yo lo que veo por delante, para ser sincero, es una V corta, una caída rápida, pero una recuperación rápida. Yo creo que vas a tener 6 meses difíciles, muy difíciles en Argentina, y una segunda mitad del año mucho mejor. Y yo soy optimista en el mediano plazo, sobre todo si gana Javier Milei. Pues si gana Javier Milei, Argentina puede tener una producción que es el doble de la actual. Mirá la cordillera de los Andes. Mirá la cordillera y ves cómo la producen los chilenos. Y decís, bueno, si nosotros hiciéramos lo mismo del lado argentino, podrías exportar 30.000 millones de dólares de cobre, pero además tenés oro, plata, zinc, tenés el litio, tenés vaca muerta, tenés el agro argentino, que si le sacás la pata de encima tiene que producir el doble. Argentina puede producir el doble en el agro argentino. Por supuesto, no de un día para el otro, va a tardar 5 años. Mirás el mar argentino y mirás el mar chileno. Ellos producen el salmón, exportan krill. Nosotros no hacemos nada. De hecho, les permitimos a los chinos que vengan y se lleven nuestros pescados sin pagar. Si empezamos a explotar racionalmente el mar argentino, sacando la ideología de lado, puedes producir mucho más. Yo les aseguro que Argentina puede tener una economía de $1 billón. La economía actual de Argentina es 450.000 palos. Agustín, ¿cómo puede hacer Milei para cambiar esta matriz económica y lograr este desarrollo que vos decís en V corta y rápido rebote, sin diputados en el Congreso, sin senadores en el Congreso, sin gobernadores propios, sin ningún tipo de estructura? De hecho, se le están yendo los diputados y todavía no asumió.
Esa pregunta es buenísima porque Javier solo no puede. Está clarísimo que es un tema de los argentinos, ¿no? Y está claro, y yo me alegro, la escuchaba ayer a Patricia Bullrich, todo lo que dijo Patricia Bullrich ayer fue excelente, es lo que yo me hubiera gustado escuchar en toda la campaña. Que en el fondo las ideas de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que hizo un mea culpa muy importante en los últimos años de lo que fue su gobierno, y explicó que él no pudo hacer muchas cosas que quería hacer porque precisamente no le querían dejar hacerlo, muchos que ahora se fueron al lado de Massa, ¿no? Algunos radicales y demás. Es decir, que Juntos por el Cambio, sin los que se fueron, es decir, Patricia Bullrich fundamentalmente y Macri, más Javier Milei, tienen que lograr un acuerdo en el Congreso que probablemente va a incluir, aparte del peronismo, a lo que es el peronismo federal, a gobernadores, va a incluir probablemente a lo que era el peronismo republicano, lo que se llamó el peronismo republicano, Pichetto y demás, y probablemente a muchos peronistas moderados. Es decir, cuando uno mira a la Argentina, el potencial que tiene es enorme, enorme. Entonces, si sacamos la ideología de lado y buscamos acuerdos, por supuesto necesitamos hacer algo parecido a lo que hicieron los españoles con el Pacto de la Moncloa. Es decir, hacer cosas razonables, sin extremos, pero digamos, no puede ser que haya 7 provincias que no quieran hacer minería y son las 7 provincias mineras. No puede ser que no produzcamos salmón en el sur, en Tierra del Fuego, en los lugares que se puede hacer. Realmente es ridículo. Entonces tenemos que sacarnos estas ideas ideológicas y pasarnos a temas de intereses. ¿Cuál es el interés de los argentinos? ¿Cómo es la posibilidad que tenemos de producir el doble de lo que producimos hoy? Si producimos el doble, entonces el nivel de la deuda ya no es tan grande. Agustín, el problema del Banco Central se soluciona rápido. Bueno, allí el Banco Central es que parece que no sabemos si va a existir o no, porque a veces escuchamos declaraciones a propósito. La semana pasada se lo pude preguntar a Milei en el Congreso, si lo va a mantener abierto o cerrado, y dice no, que se cierra, que sigue vigente el programa de la dolarización. A veces nos encontramos con estas ideas que parece que primero es no, luego sí, luego un tal vez, y bueno, habrá que verlas en el campo, en la experiencia real, si finalmente Javier Milei llega a ser presidente de la nación. Y esa vieja cuestión también, ¿no? Una cosa es que la economía crezca y la otra es que se desarrolle, no para que haya derrame, sino para que haya distribución. Y ver si esa va a ser una ecuación que se va a tener en cuenta en la próxima mesa de gobierno. Mirá, yo creo que lo más importante que está diciendo, yo coincido, es fíjate lo que es, cuando vos hablas del desarrollo de la economía, en realidad estás hablando del desarrollo humano. Una de las cosas que a mí me gusta del programa de Javier Milei, que probablemente mucha gente no entiende de qué se está hablando, es el Ministerio del Capital Humano, que significa darnos cuenta que los seres humanos somos más importantes que las máquinas. Claro. El Ministerio del Capital Humano se basa en las ideas de Gary Becker y de Heckman y de una argentina que es Carola Pesino, que sería lindísimo que la entrevisten, porque está muy bueno. Recordamos de la década de los 90, Carola, también, ¿no? Formando parte de aquellos equipos económicos, sí. Es fascinante lo que están pensando. Están diciendo, mira, los seres humanos, la principal movilidad social que puede tener un país es el sistema de educación. Pero agregale que para entrar al sistema de educación bien a los 5 años, los 5 años iniciales son fundamentales. Entonces tenés que eliminar la desnutrición infantil. Esa es la clave y te lo dicen los premios Nobel. Lo dice también Monkerberg en Chile. Cuando eliminás la desnutrición infantil y a los 2 años tenés cerebros que están realmente encendidos, iluminados, con buen cableado y entran a un jardín de infantes que los estimula y tenés estimulación temprana, a los 5 años esos chicos son inteligentes y pueden llegar a cualquier lugar. Y bueno, ahí tenés que entrar en un sistema de educación. Ahí hago un alto, porque para hablar de educación te comprometo para una próxima nota. ¿Te parece? Dale. Muchísimas gracias. Es un tema que a mí me parece fascinante. A mí también. Y te agradezco que lo hagamos porque realmente creo que es realmente muy, muy importante y no debiera ser un tema que divida aguas. Al revés, debiera ser un tema que una a los argentinos. Muy bien. Agustín Echevarne, economista, muchas gracias por esta conversación.